Uno de los puntos más importantes del proceso de paz con las FARC es el mecanismo de refrendación de los acuerdos a los que se llegue en La Habana. Para darle cumplimiento a lo acordado en La Habana, el Congreso aprobó en el 2013 una reforma que permitía realizar un referendo por la paz de manera simultánea con las elecciones legislativas o presidenciales del 2014. Sin embargo, el gobierno descartó esta iniciativa teniendo en cuenta que hay un umbral muy alto para cualquier referendo y que era muy complicado ya que el elector debía votar punto por punto los acuerdos de La Habana. En la última semana, el gobierno decidió plantear a través del partido de la U un plebiscito por la paz. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, envió al presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, un mensaje de urgencia para tramitar este proyecto de ley. Según el articulado, se modificaría la estructura jurídica del plebiscito al eliminarse el requisito del umbral y se habilitarían puestos de votación cercanos a las universidades y lugares de amplia afluencia laboral para que los ciudadanos decidan durante 3 días hábiles y un fin de semana si aprueban o no la totalidad de los acuerdos de paz por medio de una sola pregunta. Sin embargo, ha habido voces como la del director de la Escuela de Cultura de Paz, Vicens Fisas, uno de los mayores expertos en conflicto y procesos de paz, quien afirma que en la mayoría de los acuerdos de paz en el mundo no ha sido necesario un mecanismo de refrendación. Por su parte, el jurista italiano Luigi Ferrajoli sostuvo en una entrevista concedida a Semana.com: la paz es un valor supremo. Sin paz no hay justicia, no hay democracia, no se puede garantizar ningún derecho fundamental. Sin embargo, hay que tener claro que aun si la paz pierde en las urnas, esto no puede ser un argumento para deslegitimar su realización. ¿Es necesario que los colombianos refrenden los acuerdos de paz de La Habana para lograr la paz? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, este es un tema que está desde el comienzo en la agenda de La Habana y que yo creo que suscita hoy uno de los mayores desencuentros en Colombia, aquí en la sociedad colombiana y también allá en La Habana. Por eso me parecía que era importante o interesante ponerlo como un anzuelo para empezar a ahondar en otros temas y en otros debates que espero vengan con el venir de nuevos desarrollos que esperamos surjan en La Habana. Por eso los invitados de hoy son los siguientes. Laura Gil, internacionalista y politóloga, columnista del diario El Tiempo y directora del programa #Internacional. Vicens Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático, doctor en estudios de paz de la Universidad de Bradford, Inglaterra, y editor del Manual de Procesos de Paz, autoridad mundial en análisis de conflictos y procesos de paz. Eber Bustamante, senador por el Centro Democrático, abogado, político y ex militante del M-19. Fue senador para el periodo 1991-1994 e integrante de la Comisión Séptima. Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, economista y profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana, analista de RCN Radio. Bueno, les agradezco, les doy la bienvenida aquí a Semana en Vivo a todos ustedes. El nuevo aquí es el doctor Vicens Fisas, que me va a decir que no le diga doctor. Desde ya me va a decir. No, los doctores son los médicos. Los doctores son los médicos, es cierto. Yo quería pues invitarlo a pocas veces, esto es hace 3 años, ¿verdad? No venías a Colombia. Vino a presentar su libro Diplomacias de Paz. Yo tuve la oportunidad de estar en esa presentación y le oí sus 21 puntos
sobre lo que él cree que puede pasar en el proceso de paz y me pareció interesante traer a colación uno de ellos principalmente, pero no solamente ese, vamos a hablar, que es el tema de la refrendación. Pero antes de meternos en la refrendación, Vicens, yo quería hacerle la pregunta a todos ustedes y comenzar por Vicens, ¿qué opinión tienes tú de la declaración del fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montalegre, quien anunció una revisión de la amnistía que se concedió a los guerrilleros del M-19 en el, creo que fue, ¿cuándo fue? En 1990 y... 90. 90, ¿no es verdad? 90. Es un chiste. ¿Por qué? Un chiste, una ¿Por qué broma, es un chiste? una broma de mala gracia, una cosa sin sentido, sin precedentes en el mundo. Lo tengo que tomar con humor, porque si no tendría que lamentar que un servidor público diga pues una tontería de este tamaño. O sea, esto no... yo creo que va a hacer el ridículo muy grande a nivel internacional. Sí, eso... Totalmente. ¿Totalmente? No hay Seguro. precedentes, dice. No, en absoluto. ¿Sí? En absoluto. No, ni lo... Han pasado muchos años. Sí. Y creo que se hizo como se pudo en su momento y ahora no se trata de reabrir procesos. Vamos, lo considero ridículo la propuesta, así de claro. Senador Eber Bustamante, usted que fue de miembro del M-19, ¿no? Es la mejor reacción que he escuchado. Por fin lo veo reír. O sea, y que usted diga que está de acuerdo con lo que usted dice. ¿Sí? En muchas cosas. En muchas por supuesto, cosas. seguramente, Bueno, claro. eso me parece muy bien. Y otras serán motivo de polémica, otras no, por claro. supuesto. Pero efectivamente no se puede tomar muy en serio. Empezando porque el señor fiscal, como responsable de dirigir el aparato de investigación del país, lo mínimo que ha debido hacer desde cuando se posesionó es indagar el estado de solidez jurídica del proceso de paz. Y creo que faltándole 5 meses para abandonar el cargo, no puede venir a plantear este objetivo. Creo que es falta total de seriedad, una incoherencia sin límite de parte del señor fiscal. Hay un punto que en lo que le queda de jurista al fiscal me parece que es muy importante y es el mensaje para las FARC de que si quieren garantías, lo único que les puede dar garantías es hacer parte de un proceso transicional en el cual contribuyan en materia de verdad. Claro, en materia de verdad. Quisiera hacerte una precisión, Laura, en relación con el tema de las dictaduras del Cono Sur y la revocatoria de amnistías. Es que esas fueron amnistías o indultos de yo con yo. O sea, ellos mismos con ellos mismos. Eso es lo que está revocando la Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No cuando ha habido un proceso como el caso del M-19 con su contraparte, digamos. Ya que estamos tocando ese tema, bueno, usted fue un guerrillero que hizo un proceso de paz con un grupo muy grande y se reincorporaron a la sociedad. Y hoy lo tenemos aquí, está en el Centro Democrático, pero hay varios generales que están, un general por lo menos preso y un coronel como es Plazas Vega también preso. Sí, yo creo que ha ¿Usted qué fallado, opina? la investigación judicial ha fallado terriblemente. ¿En qué sentido? En varios sentidos. ¿Pero también Arias Cabrales? Vamos por partes. Hay que decir que la responsabilidad obviamente en ese hecho trágico es del M-19, porque fue el que se tomó el palacio. Y esa osadía le costó la vida tanto a quienes decidieron esa toma como a quienes participaron en el operativo. Es decir, los autores intelectuales y materiales pagaron con su vida, están muertos. Por eso no se puede hablar de impunidad en el caso del M-19. ¿Por qué no aclara? Pagaron Porque con después los mataron también los demás. Después hubo, y es la parte, digamos, que todavía la justicia no ha aclarado suficientemente, es con los sobrevivientes del palacio que son trasladados a la casa del florero. Ahí es donde yo digo que, por lo menos en el caso del coronel Plazas Vega, pienso que la operación inicial de retoma se enmarca dentro de los reglamentos militares y dentro de las normas constitucionales y legales. Pero ¿a dónde se empiezan a cometer los delitos? En la desaparición de personas, en las torturas, de las cuales son responsables otros oficiales y miembros de la fuerza pública que estaban en la casa del florero y que trasladan a esos sobrevivientes a otros lugares de la ciudad y allá mueren. Entonces, eso no se ha aclarado. Hasta ahora, recientemente, se han producido 3 detenciones
entre ellos un capitán y un ex sargento que estaba en Cali, lo detienen, es lo que se ha llamado el eslabón perdido de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Por ahí empieza, digamos, a restablecerse inicialmente la verdad. Eso es lo que va a permitir, de verdad, saldar y sellar esa herida con los desaparecidos del Palacio de Justicia. Bueno, entonces, una vez pasado el tema del fiscal, vamos a lo que venimos, que era a los puntos de Vicens. Es que me sorprendió los puntos de Vicens. Uno, que es el tema del programa, que tiene que ver con la necesidad que está inscrita en la agenda desde el inicio de este proceso, de que la sociedad colombiana tiene que refrendar este proceso de paz por la vía que sea, pero tiene que refrendarlo. Eso quedó escrito. Y usted dice en esos 21 puntos, dice que eso no es necesario. ¿Por qué lo dice? Y que además en casi la mayoría de los procesos de negociación exitosos, además, eso no es un elemento realmente connatural a esos procesos. Yo lo digo en función de esta segunda parte. Sí. O sea, en la primera parte, como extranjero, no tengo, digamos, quizá ni el derecho a opinar en el sentido de decir lo que tienen que hacer los colombianos. Eso ni hablar. Ahora bien, lo que sí que puedo decir es que después de 20 años de analizar procesos de paz y estar muy atento a los que están ocurriendo en la actualidad, eso es una excepción. O sea, hay muy pocos casos, como el de Guatemala, por ejemplo, en que un acuerdo de paz que ha sido discutido y que es fundamentalmente un acto político, aunque tenga pues, una agenda económica o social, etcétera, corra el peligro de ser anulado todo el proceso, todo el esfuerzo, y este bien supremo, no digo de la paz, sino de la dejación de las armas, el silencio de las armas, que ya es una gran cosa, se ponga en riesgo a someter a consulta popular, porque entonces hay una gran cantidad de elementos oscuros, de demonios, de grupos de presión, una cantidad de, podría hacer una lista larga de adjetivos, que se ponen en marcha rápidamente para intentar sabotear el proceso de paz. A ver, yo creo que hay que mirar un poco cómo ha sido nuestra historia nacional, para dar unos datos de referencia, porque entiendo que no ha venido en los últimos 3 años a Colombia, aunque seguramente ha hecho seguimiento. Y es que la negociación con las FARC en Colombia ha tenido problemas de popularidad. Es decir, las encuestas de manera permanente están registrando que un alto porcentaje de colombianos no está de acuerdo con lo que se está negociando en La Habana. Eso hace muy débil el contenido mismo de la negociación. Y por eso es que frente a esas debilidades, porque además lo que se está negociando, digamos, son aspectos muy importantes de la agenda política nacional, de las grandes decisiones, que parece un contrasentido que una minoría armada que no tiene, digamos, una influencia de más del 1 o el 2% dentro de la población, esté negociando la gran reforma agraria del país, por ejemplo, y grandes cambios políticos y económicos en el país. El gobierno creo que tiene en el fondo conciencia de que si no lo refrenda por la vía del apoyo popular, pues eso, tenemos problemas ahora con el fiscal, que deslegitima un proceso tan sólido jurídica y políticamente como el del M-19, vaya a pensar qué pasa con un proceso que ni siquiera va a recibir el respaldo ciudadano. Es que son las particularidades que tenemos en Colombia que hay que tener muy en cuenta, y desde ese punto de vista creo que un mecanismo de refrendación se hace necesario, indiscutiblemente. En la charla que le oí, que hizo a raíz de su nuevo libro de Diplomacias de Paz, hizo una frase que me sorprendió. Además dijo que juraba, enfrente hay una cantidad de curas también que estaban ahí, sí. que juraba que, Vicens, que me sorprendió. Juré, digamos, que me iba a cortar el brazo. Sí. Si no se cumplía algo de que estoy absolutamente convencido de que a finales del año 2016 las FARC habrán cerrado la persiana y su nombre habrá pasado al armario de la historia. El público dijo muy generosamente, por favor, córtese el bigote, pero no el brazo. Sí, Pero eso es una metáfora
simplemente para expresar de que creo que en estos momentos hay una absoluta seriedad por parte de los responsables de las FARC de que esto se acabó y que todos somos conscientes de que quedan unos temas muy complicados. Y por eso también decía, no pongan de forma sacralizada la fecha del 23 de marzo. Así porque, que la fecha... No, eso olvídense. Eso es también una metáfora. Que quiere decir que hay la voluntad de hacer una cosas, una meta, queremos ir más acelerados, etcétera. Pero es muy probable que necesitemos unos cuantos meses más, pero no años. ¿Usted está igual de optimista? Pues Entonces, yo con esa risa... hablo con experiencia en relación con las FARC. No estoy muy seguro que las FARC haya superado su discurso tradicional y la concepción que tiene en cuanto al manejo de los tiempos. La concepción de las FARC sigue siendo de guerra, incluso en el manejo de los tiempos. Tiene que ganar más tiempo las FARC y lo está logrando. Cada vez que dice, mire, ya no es el 23 de marzo. Lo que hoy surgió con el fiscal o en estos días puede ser un pretexto para decir, no señor, todavía faltan temas. La carta que no se ha difundido suficientemente, que le entregó a la delegación de parlamentarios hace 8 días, ahí nuevamente plantea toda la agenda. Y dice, esto no está resuelto. Yo en eso, por supuesto, no estoy de acuerdo con que se vaya a cortar el brazo. ¿Pero le va a tocar? Pero es que le gusta más a las FARC eso de cortar brazos. Pero veo dificultades originadas, digamos, en la concepción que aún mantienen sectores de las FARC y de la cúpula de las FARC. Es decir, ahí hay unas limitaciones en la comprensión de la realidad nacional e internacional. Y por eso ellos están negociando. Esta negociación, ellos consideran que el gobierno puede ser el Partido Liberal y que ellos son el otro partido, como sucedió con el Frente Nacional, que era una guerra civil. No hay tal guerra civil, era una minoría armada la que teníamos, con capacidad de daño relativa y limitada. No era que pudiera causar una desestabilización total al país. Entonces, digamos, las diferencias entre una negociación y un pacto de paz como el que tuvimos en el año 57, con el acuerdo del Frente Nacional, es radicalmente diferente y distinto. Y ellos están negociando con la mentalidad de que de pronto hay que repartir el gobierno como se repartió en el 57, milimétricamente, mitad y mitad. Es uno de los obstáculos. Si uno lo lee, yo acostumbré a las FARC, hay que leerlo en sus documentos para entenderlo mejor. No, si lo hago cada día. No en las declaraciones simplemente amistosas, en eso han aprendido. Y por eso el presidente vino sorprendido diciendo, no, es que Timochenko es un tipo muy amable. No, pero senador, si puedo, digamos, no leamos a las FARC. Y para que Vincent pueda seguir escribiendo, no sé cuál fue el brazo que prometió cortarse, con el que escribió o no, pero para que pueda seguir escribiendo, creo que va a poder seguir escribiendo, porque los hechos de las FARC, digamos, demuestran que tienen una gran capacidad de control, que han logrado controlar y dominar su aparato violento. Es un aparato violento, además terrorista, así lo he calificado siempre, y han logrado dominar ese terrorismo de manera paulatina. A lo que se han comprometido, lo han cumplido. No se han comprometido a todo. Miremos su memoria. Ahora, ¿eso puede ser una estrategia para abandonar la violencia? Lo mismo decían es una estrategia para negociar. La Unión Patriótica. Ojo, en ese momento nunca lograron las diferencias, pero eso fue sumamente grave. Es más, senador, no ha habido ningún proceso de paz en Colombia en el cual el grupo con el que se está negociando haya cumplido tanto los compromisos de reducción de la violencia como lo ha hecho las FARC. Ninguno, ni siquiera el M-19, tampoco las AUC, tampoco el EPL. Esos grupos siguieron delinquiendo y ejerciendo la violencia mientras se negociaba. Tanto así que las crisis en esas negociaciones, como las que tuvo el M-19, surgieron porque no cumplían esos grupos pero eso la no es violencia. suficiente para garantizar que el proceso de paz va a ser exitoso. De acuerdo, pero sí es un indicador de que va por muy buen camino. Claro, yo lo único que sé es lo que dice el CERAC, que hace 30 años que no vivíamos en un estado de tanta paz como el que tenemos ahora.
O Te doy sea, otro las dato. FARC no están violando su cese unilateral. Yo creo que esta apuesta por el miedo que hace el uribismo es algo que tenemos que rechazar. Rechacemos esta apuesta del miedo del uribismo. Las FARC están dando muestras de que la negociación va en serio. Obviamente, yo sí no pongo un brazo en la mesa. No, pero O sea, eso sería, o sea, no lo pongo. Ni la mano en el Pero- fuego. Ni la mano en el fuego, esa- pero creo... Esa tesis del supuesto miedo que desata el uribismo tiene un fundamento histórico. Miren la diferencia con el M-19 en estos 25 años. Nosotros los invitamos a ellos a la mesa de negociación y a que firmaran los acuerdos. Claro. Se había hundido el campo socialista, no había posibilidades de una expresión social o de un modelo político como los que ellos agenciaban. ¿Cuál es la diferencia en estos 25 años? 100.000 muertos, cerca de 50.000 secuestros, 12.000 niños. Sí, pero el hecho de reclutados. que ahora En quieran... estas- Sí, esa estoy es de la acuerdo con eso. diferencia. La pregunta Digamos, es, ¿qué y pasa ahora? El miedo a que hace referencia a Laura está fundado en unos hechos concretos, no en engañar a los No, colombianos. Mire, el M-19 abandonó por su propia voluntad de manera unilateral las armas, por una convicción. Y ahora lo estamos viendo lo mismo estamos y haciendo. ¿saben Sin qué? error. Yo lo que ¿Cuál creo es la es duda? que ¿Cuál es? tenemos que tener una cosa clara. El futuro político del uribismo depende de la supervivencia del No, es cierto, conflicto. no es cierto. O sea, yo creo que eso hay que tenerlo claro y por eso la oposición al proceso de paz. A mí me preocupa la idea de que el acuerdo se tenga que pagar con una reducción del gasto en defensa. Porque en Colombia tenemos unas circunstancias de inseguridad tan severas Que que es subyace- previsible que pueda haber una sustitución de pasar, digamos, de un gasto dañino, que es el gasto de la guerra, el gasto destructivo, el gasto ofensivo, a un gasto que es muy productivo, que es el de la producción de seguridad como bien público, no seguridad privatizada. Ahora, estoy de acuerdo en que la cooperación internacional no debe financiar el posconflicto. Lo que sí puede la cooperación internacional es financiar, digamos, alguna mejora en el bienestar y el desarrollo de comunidades que han estado severamente afectadas por el posconflicto. Y eso es un acuerdo de solidaridad, pero yo no creo que el grueso de la financiación de la paz lo vaya a pagar, ni nadie lo está esperando, la comunidad internacional. En una circunstancia además en la cual la comunidad internacional no tiene pues un duro, como dirían ustedes, para cooperar. Pero en la mesa ese punto está muy rezagado. Cierto. El costo económico del posconflicto. No, La nadie Comisión sabe. de Paz del Congreso habló inicialmente de 90 billones de pesos. En la Ahora estimación. se está hablando de 300 billones de pesos. Y le pregunta uno al ministro, ¿y la plata dónde está? Dice, no, tengo que hacer un recorte como lo acaba de hacer de 6 billones de pesos. Entonces, uno no entiende, digamos, cómo se va a respaldar esa parte financiera del posconflicto. El posconflicto se paga solo, con inversión. La confianza inversionista se va a pegar una trepada, ahora sí en serio. No, de verdad, porque es que cuando usted elimina la principal fuente de riesgo, que es la inseguridad del conflicto, No, pero hay la unos inversión fluye. costos forzosos. Laura, digamos. Yo creo que no podemos hacer la paz para que todo siga igual. Es evidente que tiene que haber recortes militares, no inmediatos, pero a medida que va ganando confianza, van ganando confianza las partes y los colombianos en el proceso de paz, en el posconflicto, es obvio que Colombia no puede sostener a 500.000 hombres en armas. Entonces, ¿para qué hacemos la paz? Claro. ¿Para qué vamos a necesitar Sí, hay que el cambiar segundo las ejército más grande de América Latina después del de Brasil? No se justifica. Hay que decir la verdad, esto no puede ser inmediatamente el día después de la firma del acuerdo, pero poco a poco hay que ir transfiriendo los ahorros militares en gasto social. Si no, ¿para qué la paz? Incluyendo la seguridad. Pero fíjate que hay unos gastos ya fijos que están planteados por las FARC. El sostenimiento permanente de toda la cúpula de las FARC. Y de los reintegrados. 1.800.000, digamos, para cada uno de los reintegrados. Eso, digamos, implica, el mínimo tiempo que ellos plantean son 5 años. Pero gustosamente uno paga por No, eso, no, para yo que no dejen de estoy diciendo extorsionar, digo yo, eso. ¿no? Bueno, Digamos y que no sobre están- todo que no hicimos están lo mismo con el identificadas las M-19. fuentes, no están, pero fue una cosa muy pequeña. Bueno, pero es que Realmente era una muy- guerrilla más por pequeña. supuesto, y en eso el Estado cumplió. No era una carga extrema.
En este caso, pues, no se han empezado a hacer, lo que quiero significar Los es cálculos. que no se han empezado a hacer los cálculos ni Es se han cierto. identificado las fuentes, que es lo más delicado, Sí. dentro del presupuesto nacional y los aportes del sector privado y de las propias FARC. A mí me parece pertinente lo que plantea Vicen, nos hace una revelación de que las FARC tienen su propio Banco de la República, pues entonces que empiece con esa ventanilla siniestra a sacar el dinero también, de qué manera va a contribuir en todo este proceso. Yo creo Hay que que ir reduciendo. mucho de lo que se ha acordado son cosas que el país tiene que hacer con acuerdo de paz o sin acuerdo de paz. Por eso es que me parece como tramposo el cálculo de la plata del posconflicto. Porque haya proceso o no, Pues hay que tenemos hacer que el agro. invertir en ciertas cosas. Tenemos que invertir en el catastro rural, en la actualización, tenemos que hacer la reforma agraria, tenemos que hacer una cantidad de cosas que igual van a costar plata con FARC reinsertadas o Eso es sin lo que no ha FARC entendido el reinsertadas. gobierno. Nosotros en la discusión del acto legislativo le dijimos eso, empiece a presentar los proyectos Ah, de sí, ustedes reforma dijeron ya, eso. con claridad. Pero ¿saben que es que yo no creo que eso se pueda? Porque con las FARC no se pueden hacer esos proyectos. Por ejemplo, la restitución de tierras no se puede hacer con las FARC. Bueno, ese es otro tema. Ese es Otro otro tema que nos tocará hacer, pero esos temas que nunca hemos tocado, fíjese, estamos entrando en un territorio Inexplorado. nuevo, inexplorado, y eso es un indicio de que las cosas de alguna manera están cambiando. Le agradezco a Vicens por este libro, además, Diplomacias de Paz, que recomiendo mucho porque es una vista de todos los negocios, de los procesos, perdón, no de los negocios, de todos los procesos negociados que se han hecho en los últimos años en el mundo. Agradezco a los demás y a ustedes los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.